A comienzos de los años 90, una serie de asesinatos de mujeres jóvenes estremeció al Uruguay. Por más de un año, la policía buscó sin éxito resolver el misterio. Se apeló a interrogatorios, a videntes, a hipnosis y hasta agentes del FBI. Pero el asesino estaba ahí, escondido a la vista de todos. Todo comenzó el último día del año, un 31 de diciembre de 1991. La familia Miller había decidido pasar fin de año en una parrillada llamada Las Tablitas. A las 12, como es costumbre, se brinda por el año nuevo y a partir de ahí la familia se dispersa. Los más jóvenes se van y los mayores se acuestan a dormir. Ana Luisa y su novio se suben al Fiat Uno de ella y se van a una fiesta organizada por el Club Old Christian en Solimar, Ciudad de la Costa. Habían alrededor de 1.200 personas. Ana Luisa y Hugo Zapelli, su novio, se retiran de la fiesta por la madrugada y se van ambos a la casa de él. A eso de las 7 de la mañana, Ana Luisa se despide para regresar a su hogar. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Un poco más tarde, la hermana de Ana Luisa se despierta y nota que el portón estaba abierto y su hermana no estaba ahí. La familia presentó una denuncia. Esa misma tarde, el cuerpo de Ana Luisa fue encontrado semienterrado en la arena en las cercanías de la prefectura en Lomas de Solimar, en Canelones, a varios kilómetros de su casa. La autopsia reveló que ella había sido asfixiada. Su automóvil apareció pocas cuadras de su casa, cerrado con refrescos, caravanas y manchas de sangre en su interior. Inicialmente, la investigación se centró en el entorno cercano de la víctima. De a poco fueron apareciendo posibles líneas de investigación. Un video en la escena de esa noche, una camisa encontrada cerca del cuerpo y un cinturón de auto que apareció cerca del lugar, entre otras pistas que parecían no llegar hacia ningún lado. Incluso llamaron a una sensitiva, la cual unas semanas antes había percibido el lugar exacto donde se había encontrado el cuerpo de un niño desaparecido. Según ella, el asesino de Ana Luisa Miller era rubio, de ojos celestes y con una cicatriz en la ceja izquierda. La investigación tomó un giro inesperado con la llegada a Uruguay de un agente del FBI, algo nunca antes visto. Hugo Zapelli, la pareja de la víctima, fue considerado el principal sospechoso. Y aún más, cuando un policía lo escuchó decir por teléfono, retira eso de ahí, hacelo desaparecer, que pueden ir a revisar. Se lo sometió a pruebas de polígrafo y parecía haber cambios en las declaraciones realizadas. Así que decidieron ir contra él. En un momento, él pidió que se lo interrogara bajo el efecto de hipnosis, para probar que decía la verdad. Y así fue, pero igualmente se decía que Hugo Zapelli no había sido del todo hipnotizado y que era culpable. En este momento hay 3 millones de sospechosos, declaró el inspector del caso. La investigación se encontraba estancada, la falta de pistas claras y la brutalidad del crimen desconcertaron a las autoridades. Por meses no se supo nada más. No había más sospechosos ni nuevos crímenes. Hasta que el 20 de septiembre de 1992, Andrea Castro, una joven de tan solo 15 años, se reportó desaparecida. La última vez que la habían visto fue al salir de la discoteca England ubicada en Carrasco. 21 días después, su cuerpo fue encontrado en la playa Mansa en Punta del Este, enterrado en la arena. La autopsia reveló que no había signos ni de violencia sexual ni de intoxicación, que la muerte había sido por asfixia. Distintas versiones comenzaron a circular. La policía comenzó a investigar a los asistentes habituales de la discoteca y surgió el nombre de un tal Pablo. En el 93 trajo consigo una nueva desgracia. María Victoria Williams, una estudiante de comunicación de 22 años de edad, desapareció mientras esperaba el ómnibus en la intersección de Arocena y Lieja, en Carrasco. Su desaparición fue en la misma zona en la que habían encontrado el auto de Ana Luisa y en la que estaba localizado el boliche England. Días después, el cuerpo de la joven había sido hallado sin vida. Las semejanzas entre los 3 casos eran muchas. Habían sido por asfixia, en Carrasco, sin abuso sexual a tempranas horas de la mañana y en días lluviosos. Se estaba frente a un asesino múltiple, y eso despejaba varias hipótesis. Pero faltaba un nombre que estaba ahí, a la vista de todos, pero aún así escondido. En 1991, un tal Pablo Martínez había sido denunciado por una mujer que afirmó que él la había secuestrado, esposado y violado. 2 años después, los ojos volvieron a estar sobre ese Pablo. Él fue citado a declarar y se descubrió que su apellido no era Martínez. El hombre era Pablo Goncalves, el cual vivía cerca de la zona donde sucedieron los homicidios.
Él no fue condenado por esa denuncia, pero el caso fue clave más adelante, cuando en 1993 se lo identificó como autor de 3 asesinatos y de una violación. Finalmente, el asesino serial Pablo Goncalves confesó y fue detenido tras intentar escapar a Brasil en ómnibus. Nadie imaginaba que el responsable fuera un joven de clase alta, educado y con una imagen intachable. Pero así fue. Pablo José Goncalves Gallareta nació en Bilbao, España, el 6 de marzo de 1970. Sus padres eran Hamlet Goncalves y Reina Gallareta. Su padre cumplía funciones diplomáticas en el país de origen de su hijo. Durante su infancia, él acompañó a su padre por varios países hasta que la familia se estableció finalmente en el barrio de Carrasco, en Montevideo, Uruguay. Barrio del que eran originarios sus 2 padres. Él transcurrió toda su adolescencia en Carrasco, donde hasta tuvo una novia, se destacó por obtener buenas calificaciones en los estudios. Como dijimos también, comenzó la carrera de Ciencias Económicas y además se dedicaba a arreglar motos en el fondo de su casa. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona normal, aunque poco sociable. Su niñez y adolescencia se desarrollan sin complicaciones ni sobresaltos, con aparente normalidad, hasta la madrugada del 1 de enero de 1992. Entrevista el 9/6/25 con Cecilia Gercar. Bueno, mi experiencia en realidad me tocó muy de cerca porque una de las que asesinó era la hermana de una compañera mía del colegio. Entonces fue como bastante choqueante y además de todo vivía exactamente a 3 cuadras de mi casa él. Yo vivía en Lieja y Santa Mónica, que ahora se llama Lieja y Blanco Acevedo. Y él vivía en Lieja y Arocena, que son exactamente 3 cuadras de mi casa. De hecho, yo a él lo tenía de vista y él me tenía a mí de vista porque él arreglaba motos en el garaje de su casa. Y me acuerdo que tenía pila de compañeros que iban y arreglaban sus motos y yo de pasar por ahí, que me saludaban mis amigos o todo, él saludaba. De hecho, ahora voy a hacer otra anécdota, pero en el interín, él asesinó a una vecina de él, que estaba a 2 cuadras, que en realidad ella fue a la parada de ómnibus, y él le pidió ayuda porque él vivía con su abuela, en su casa, en esta casa, y le pidió ayuda, que la abuela estaba mal, y ahí la asesinó atrás de un sillón, no sé. No me acuerdo cómo fue que llegaron a allanar la casa. ¿La sabía? Creo que no, no sé, me parece que no. Y bueno, después asesinó a Miller, que yo era compañera de su hermana, entonces fue como algo re cercano y re fuerte, ¿no? Saber que el asesino vivía a 3 cuadras de tu casa, que de vista lo tenía. ¿Vos qué edad tenías? Yo creo que tenía 16, 17, 16 me parece, si no me equivoco. Joven. Sí, era chica. Y cuando Adolescente. desapareció la hermana de Miller, ¿vos qué creías? No, nadie ¿Tenías tenía miedo? ni idea, o sea, no tuve miedo, o sea, en ese momento, porque nunca te imaginabas que iba a ser algo tan cercano. Gracias, Cecilia, por aportarnos esta valiosa información. Bueno, con la casa de Goncalves estuvo, como dijo ella, muchos años a la venta y hace una noticia bastante reciente es que finalmente se tiró abajo, se demolió. El impacto de Pablo Goncalves en la sociedad uruguaya fue realmente profundo, especialmente a partir de los años 90. Este hombre fue condenado por el asesinato de 3 mujeres entre 1992 y 1993, y se convirtió en uno de los criminales más notorios de la historia reciente del país. Su caso cambió la forma en que la sociedad predecía el crimen, la justicia y la seguridad pública en Uruguay. Un aspecto que intensificó el impacto en la sociedad uruguaya fue el contexto personal de Goncalves. Siendo hijo de un diplomático uruguayo, su perfil rompía con el estereotipo habitual de delincuente, lo que provocó una gran conmoción en el público. Los crímenes que cometió fueron especialmente violentos y meticulosos, lo que llevó a los medios a presentarlo como el primer asesino en serie del país, alimentándose un enfoque sensacionalista del caso. Una de las mayores preguntas que se hacen sobre el asesino es si sus asesinatos eran femicidios o homicidios. Los homicidios son cuando se mata a una persona sin importar su género. Esto siendo en situaciones como en robos, en una discusión, por venganza, entre otros.
En estas situaciones no importa el género de la persona. En comparación, los femicidios son directamente hacia las mujeres, esto siendo que son direccionados hacia el género femenino. Luego de ser acusado por sus crímenes, Goncalves fue condenado a 30 años de prisión, pero pudo reducir su condena a 23 años, saliendo así con 46 años de la cárcel. Luego de eso, se fue a Paraguay, donde fue ingresado a prisión nuevamente por el uso de armas no autorizadas y cocaína. Después de su tiempo en prisión, fue notificado por Migración que volvió a Uruguay. Esto fue hace un año aproximadamente. En 2024, ese mismo año recibió una denuncia, ya que una mujer afirmaba que supuestamente él se le había acercado a ella en la calle y le preguntó si se acordaba de quién era él.